Buenas tardes, el Señor les bendiga, qué gusto de vernos nuevamente aquí en la casa del Señor, con la bendición de Dios. Gracias a Dios que estamos con vida, estamos con salud, y pues vamos a orar para empezar en esta hora. Padre, te damos gracias por esta semana que estamos concluyendo. Y gracias porque nos has guardado. Gracias porque cada día has estado con nosotros y que por tu misericordia es que existimos. Y también, Señor, te damos las gracias con todo nuestro corazón porque nos has hecho tus hijos y nos has dado la promesa de una vida nueva y de una vida mejor. Y mientras estamos aquí, Señor, te rogamos, ayúdanos para que a donde quiera que vayamos, para que todo lo que digamos en palabras, lo que hagamos en hecho, muestre que tu Señor vives en nosotros. Padre, te rogamos que nos des una palabra constructiva, práctica, útil en esta tarde cada uno de nosotros. Te lo rogamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues en esta tarde me gustaría preguntarles un poquito acerca de lo que nos hablaba la palabra del Señor el domingo pasado. ¿Alguien se acuerda de algo? Creo que estaba un poco distraído. ¿Se acuerdan de el ejemplo del Auditorio Nacional? Oh, ya. Sí. Disculpe. Sí, ya. Extremadamente importante, muy importante, el tener presente que porque hemos creído en el Señor Jesús y en su sacrificio, con eso ya tenemos nuestra entrada a la ciudad celestial. Pero también es importante recordar que dependiendo de lo que hacemos en esta nueva vida que el Señor Jesús nos ha dado, es el lugar que nos va a tocar allá, en su presencia, en las bodas del Cordero, en la gran fiesta de la eternidad. De eso fue lo que hablamos la semana pasada, y yo les decía, me preocupa mucho porque sé que el Señor nos va a ir llamando a cada uno de nosotros en el momento que Él lo determine, y tenemos que estar preparados, y tenemos que estar preparados y con la confianza de que Él nos va a rescatar. Es muy difícil que papá nos esté cuidando o que el pastor esté cuidando las 24 horas a los hermanos. Eso no es posible, porque somos humanos, necesitamos descansar, necesitamos hacer muchas cosas, pero el Señor Jesús, Él está con nosotros 24 horas al día, los 365 días del año. El Santo Espíritu de Cristo vive en nosotros, y entonces tenemos que tener presente que eso que llamamos muerte pues solamente es el paso a la verdadera y a la vida eterna, a la vida plena y perdurable, porque esta en algún momento va a terminar. Pues bien, hablábamos entonces acerca de que mientras estemos aquí en la tierra, ¿cómo vamos a hacer para que los demás se den cuenta que el Señor Jesús vive en nosotros, que su Espíritu vive en nosotros? Y también hemos venido hablando acerca del trato con ternura unos a otros. Hemos venido hablando de ayudarnos unos a otros. Hemos venido hablando también acerca de la integridad. ¿Se acuerdan qué es la integridad? La integridad es que no haya diferencia entre lo que decimos
y lo que hacemos. Porque todos decimos que somos buenos, pero ya en los hechos Ya no somos tan buenos. ya no somos tan buenos. Y también, hablando en esto de la ternura, he estado pensando, pues es que hay algunos que no se nos da mucho la ternura. Y no solamente hablo de no ser tiernos, hay algunos que somos brutos y hay algunos que somos toscos en el trato. Yo recuerdo que cuando era niño, alguien, y ahora yo lo pienso, digo, ¿por qué me habían dicho eso? Me dijeron a mí que lo cortés, ¿se lo saben? Sí, que lo cortés no quita lo valiente. No quita lo valiente. O sea, uno puede ser muy valiente, pero eso no implica que uno sea descortés. Y ahora cuando me pongo a pensar que eso me lo dijeron a mí, pues entiendo que muy probablemente, seguramente que desde niño, pues ya era yo demasiado tosco y era bruto a la hora de decir las cosas. Porque para que alguien me diga, mira, piensa que lo cortés no quita lo valiente, me estaba diciendo, puede ser que seas muy valiente, pero estás siendo descortés. Y esto nos pasa a muchos, no digo que a todos, a muchos. A unos fallamos de una manera, a otros fallamos de otra manera. Y nuestros niveles de integridad, pues quién sabe realmente qué tan bajos estén o qué tan altos estén. Pero definitivamente en cada ser humano, en cada persona, sea hombre o sea mujer, joven o adulto o niño, o sea lo que sea, siempre encontramos incongruencias. Porque decimos una cosa y terminamos haciendo otra, o hacemos una cosa y decimos otra. Y en el caso del Hijo de Dios, también sucede esto, pero una persona que no tiene el Espíritu de Cristo en su corazón, pues esa es su naturaleza y eso es lo normal. Pero para alguien que dice amar a Dios, para alguien que se dice hijo de Dios, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber una forma en que los demás se den cuenta que uno es diferente. Y si los demás no se dan cuenta que uno es diferente, pues muy probablemente, muy seguramente, no es uno diferente. Entonces, ahí ya habría una diferencia entre lo que uno piensa y lo que uno habla que uno es y lo que realmente somos. Y para el hijo, para la hija de Dios, es importante. ¿Somos hijos de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque hemos creído en el sacrificio del Hijo de Dios. Pero una vez que hemos creído en el sacrificio del Hijo de Dios, entonces ahora, ¿cómo lo vamos a mostrar, a demostrar? ¿Cómo lo vamos a transmitir a los que nos rodean? Y esto es todo un reto. Y esto es una gran dificultad. Y como lo decíamos la semana pasada, puede ser que yo falle en mi trato con los demás y aún así el Señor tenga piedad y misericordia de mí y me permita entrar a la ciudad celestial. Pero qué necesidad de estarnos arriesgando a reprobar el examen. Creo que es cuando decíamos en la escuela, en la primaria, en la secundaria, es que pasé Llegar de pasazo. de panzazo. Y pues no, la verdad es que no se trata de eso. No se trata de eso. Ahí pues estamos haciendo un esfuerzo humano y se está viendo el resultado de nuestro conocimiento, de nuestra aplicación, de nuestro método de estudio. Pero aquí en este caso, que el Señor Jesús ya lo hizo todo por nosotros, pues la tarea mayor que nosotros tenemos es pues no estorbarle al Espíritu que vive en nosotros, al Espíritu de Cristo, para que entonces
las palabras que digamos, pues vengan del Espíritu de Dios. Hace un momento en la clase estábamos recordando a nuestro amigo el apóstol Pedro y su bocota. Pues él con su bocota decía muchas cosas, pero en la realidad pues hacía otras. Él le decía al Señor Jesús que nunca jamás lo iba a negar, que estaba dispuesto a morir por él, y en menos de lo que canta un gallo, ya estaba negando a Jesús. Y eso que le pasó a él, pues también eso nos pasa a nosotros. Eso que hizo Judas, decimos, ¡ay, qué horrible y espantoso lo que hizo Judas! Y pues la verdad sí es cierto, entregar al Hijo de Dios. Pero muchas veces nosotros también hemos hecho esas cosas. Y aquí lo más interesante, lo más increíble, lo más maravilloso es la actitud de Jesús ante sus discípulos. Porque Jesús siempre supo que Judas lo iba a entregar. ¿Y qué hizo en contra de él? Nada. Aún así, sabiendo que Judas lo iba a entregar, aún así Jesús amó a Judas. Sabía el Señor Jesús que Pedro lo iba a negar, a pesar de que decía que nunca lo iba a hacer. Y sin embargo, él no dejó de amarlo. Y esto es algo que nosotros el día de hoy vamos a aprender. Dice aquí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, si gustan acompañarme, Primera Tesalonicenses 5, en el verso 14. Primera 5, 14. Primera Tesalonicenses 5, verso 14. ¿Ya están ahí? Sí. Dice aquí, también les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles y que sean pacientes con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, sigan siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Amén. Y aquí el apóstol les está dando unas instrucciones a los hermanos de Tesalónica, hermanos, hijos de Dios, hombres y mujeres que se amaban entre ellos mismos y que amaban a Dios, y aún así se están haciendo notar algunas actitudes que los hermanos tenían. Entonces, dice nuevamente, les rogamos, hermanos de Tesalónica, les rogamos, hermanos y hermanas de Pachuca, que amonesten a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? Pues los que no hacen nada o los que son perezosos. Y dice que alienten
a los de poco ánimo, o a los desanimados, o a los que están tristes, que sostengan a los débiles y que sean pacientes con todos. Nosotros quisiéramos que todos los alumnos fueran bien aplicados. Nosotros quisiéramos que todos los hijos fueran bien obedientes. Nosotros querríamos que todos los hermanos en la iglesia sean bien dedicados. Pero la realidad no es así. Y cuando encontramos una diferencia entre lo que nosotros quisiéramos y la realidad, ¿qué es lo que pasa? Nos molesta. Lo menos nos molesta. Nos enojamos. Empezamos a molestarnos, a decir cosas, a ser ásperos. Y esta, aunque no directamente es una forma de pecado, pero sí es una forma de alejar a los demás. Y nuestro trato, nuestra rudeza, nuestra aspereza, aleja a los demás. Y a la hora que alejamos a los demás, pues entonces, aunque hablemos del amor de Cristo, pues ¿de qué sirve que lo hablemos si en nuestro trato no lo mostramos, no lo aplicamos? Y ahí hay una gran diferencia entre lo que decimos que somos, entre lo que pensamos que somos y lo que realmente hacemos. Y de alguna forma, ya a la hora que lo pensamos más seriamente, hasta podríamos llegar a ser estorbos para que otros se acerquen al Señor Jesús. Y esto, pues no es bueno, esto no le conviene a nadie, ni al que está comportándose asperamente, ni al otro que está recibiendo la aspereza. De manera que sea la escuela, o sea la casa, nuestra familia, o sea la iglesia, o sea nuestro vecindario, siempre va a haber alrededor nuestro gente ociosa, gente perezosa, gente que está desanimada. Siempre va a haber débiles. Pero así como el Señor Jesús no dejó de amar a sus discípulos sabiendo todas las cosas que ellos iban a hacer, el Señor Jesús fue paciente con ellos. Más bien, nosotros también tenemos que entender que cuando tenemos un hijo o una hija que no hace lo mejor como nosotros quisiéramos, o si tenemos un compañero, una compañera, un vecino, una vecina, o un hermano, una hermana de la iglesia que no hace como nosotros quisiéramos, deberíamos también de pensar que el trato con esa persona para nosotros es una prueba de paciencia. Y nosotros normalmente decimos, pues es que él tiene la culpa, es que él, es que ella, y hay personas que todas las culpas las ven hacia afuera y alrededor, pero que no creen tener ninguna falla, y eso pues no es cierto. No es cierto. Si bien puede ser que sea una persona casi perfecta, pero el hecho de que no quepa la paciencia en su mente y en su corazón ya la hace grandemente imperfecta. Y si a una persona que es perezosa o que siempre está desanimado, que es débil, no podemos hacerlo reconsiderar por la buena, pues por la mala, menos. Entonces, es importante que aprendamos, que entendamos, que veamos las cosas de una manera diferente. En lugar de estar culpando a todo mundo alrededor nuestro,
démonos cuenta de que también nosotros algo tenemos que mejorar. Y en este caso sería el tratar con paciencia a aquellos que no hacen las cosas a como nosotros queremos. Porque aquí Pablo les dice, amonesten, sostengan, alienten a los demás. En una palabra, sean pacientes con ellos. Puede ser que nunca logremos cambiar a un hijo o a una hija o a una esposa o a un esposo. Puede ser que nunca lleguemos a cambiar a los hermanos o a las hermanas de la iglesia. Pero aquí el Señor, a través de Pablo, nos está diciendo, aprende paciencia. Aprende paciencia, que las cosas no siempre van a ser a como uno quisiera. Y entonces uno tiene que aprender a ejercer esa paciencia con la gente que se comporta de una manera diferente, así como también el Señor Jesús fue paciente con los discípulos. Juan 13:35 encontramos a nuestro Señor Jesús hablando con sus discípulos. Y aquí en Juan 13:35, el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos, sé que ustedes me van a negar, sé que uno de ustedes me va a vender, y aunque yo tengo el conocimiento de las cosas que ustedes van a hacer en contra de mí, yo los voy a seguir amando. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Una forma de expresar el amor es la paciencia. Y una forma de expresar el odio es la impaciencia. Porque las dos cosas no se llevan. Si hay amor, hay paciencia. Y si no hay paciencia, quiere decir que no hay amor. Y si no hay amor, entonces ese espíritu, ese pensamiento, ese sentimiento, no es de Dios. Pero aún así, Pablo está hablando con los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué se los está diciendo? Porque aunque son hijos de Dios, pero en ellos hay ocasiones en que no cabe la paciencia y entonces son impacientes. Y si no hay paciencia, entonces ¿cuál es el amor? Y miren que la carta a los tesalonicenses es una de las cartas, para mí es una de las cartas más tiernas. Porque hay cartas como en Corintios en donde hay unas reprensiones bien duras para los hermanos, y aquí en la iglesia de Tesalónica se ve que los hermanos amaban a Dios. Se ve que entre ellos había buenas relaciones. Y es un ejemplo de una iglesia sana, una iglesia que se ama, familias que se aman delante de Dios, y sin embargo les está haciendo esta clase de recomendaciones. De donde entonces también puedo entender que por muy bonita que nosotros creamos, nuestra familia también tiene necesidad de la paciencia, del amor, de la misericordia. Dice el Señor Jesús nuevamente, en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos. En esto van a conocer que el Espíritu de Cristo vive en los discípulos del Señor, en que hay amor unos con otros. Amor unos
con otros. Sobre todo el amor se manifiesta exactamente en esos momentos. Cuando alguien se nos pone al brinco, cuando alguien nos contesta mal, cuando alguien no quiere hacer algo porque no lo quiere hacer, o cuando alguien prefiere seguir hundido en su tristeza, su desesperación, en lugar de aceptarse al Señor Jesús. Y entonces, salud, y entonces nos dice el apóstol Pablo, amonéstanos. ¿Y qué quiere decir amonestar? Es llamar la atención, pero con amor. Dice, aliéntalos. ¿Y cómo podría darle aliento a alguien que está triste espiritualmente? Pues, claro, podemos usar nuestras palabras, échale ganitas, y ya con eso. Pero aquí en las Sagradas Escrituras tenemos muchísimas promesas. Más de 2000 promesas en el Nuevo Testamento que son para darnos aliento, que son para darnos ánimo, que son para darnos confianza y alegría. Si yo a alguien le doy ánimos diciéndole échale ganitas, o si le doy ánimo buscando en las Escrituras una promesa que él necesite, muy seguramente va a haber mucho mejor resultado si animamos a alguien con las promesas de Dios que diciéndole échale ganitas. Quizás también es bueno, y se lo digo yo con todo el corazón, pero son palabras humanas, y las promesas de Dios son infalibles. Se van a cumplir, se van a cumplir. Dice aquí, dales sostén, cuida con ternura de los débiles. Y a veces me pongo a pensar a una persona que está triste o que está débil, pues, espiritualmente, ¿cómo le podríamos dar ánimos? Si le digamos lo que le digamos, no le calienta ni el sol. Y entonces, ahí el recurso que tenemos, pues es la oración. Porque yo no puedo intervenir directamente en el corazón de ninguno de ustedes, pero Dios sí puede hacerlo. Y si alguno de ustedes está muy triste y yo me pongo a orar por alguno de ustedes que está muy triste, y si Dios interviene y toca su corazón y cambia la mente y cambia el corazón, cambia los pensamientos y los sentimientos, entonces la persona va a salir. Hay maneras. Todo depende, pues, exactamente de eso, de que en nuestro corazón haya amor hacia los que no están como nosotros quisiéramos que estén, por un lado, y por el otro lado, que con paciencia, que en el momento en que los veamos, no nos dejemos ir de manera áspera, sino esperar en el Señor. Y luego me voy a regresar a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. En el verso 15. Miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, sigan siempre lo bueno unos con otros y con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, sigan siempre lo bueno unos con otros y con todos. Y en alguna otra parte leemos en Romanos que nadie pague mal por mal, sino que venzamos con el bien el mal. Porque si tratamos de pagar mal por mal, lo único que hacemos es una escalada de violencia. Esa es la venganza. Es cuando la persona
toma en su propia mano el deseo, el sentimiento de la venganza, y eso es destructivo. Y la venganza sabemos que es del Señor, pero el Señor ejecuta su venganza cuando nosotros no la ejecutamos. Digamos la justicia, ¿no? No la venganza. No creo que el Señor sea vengativo. Claro Creo que que es no. la justicia, ¿no? Es una, Que nos cale las orejas, pero sí, es como... es una de las características de la justicia de Dios, y que hasta ahorita Él no ha empezado a ejecutarla, está siendo paciente. Dios está siendo paciente no solamente con nosotros, sino con toda la humanidad. ¿Cuántos siglos llevan de paciencia y sigue en el amor, en la misericordia, en la paciencia? Pero va a llegar un día que a cada uno nos dé lo justo que nosotros debemos de recibir por lo que nosotros hemos hecho, por la forma en que hemos actuado. Y ahorita pues ya llegamos a una expresión máxima de la paciencia, porque la paciencia es una de las grandes virtudes de Dios. Y el Hijo de Dios, la hija de Dios, también tiene que ser paciente. Si es hijo de Dios, hijo de tigre pitito. Entonces, si Dios es paciente, pues nosotros, ¿cómo deberíamos de ser? Pacientes. Y por eso pasa esta situación ahí con los hermanos de Tesalónica, que aún siendo hijos de Dios, pues de repente se les olvidaba. Y trataban con rudeza, con aspereza a los perezosos, a los que no actuaban como ellos esperaban que actuaran. Sin embargo, muchísimas veces, nosotros no actuamos como Dios quiere que actuemos, y sin embargo Dios es paciente. Y sin embargo, aunque el Señor Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, Él fue paciente con él. Y ninguno de los discípulos recibió heridas por venganza del Señor Jesús. Nadie, absolutamente nadie, por malo que sea, merece recibir la venganza de otro ser humano, a menos que ese ser humano no sea verdaderamente un hijo de Dios. Entonces, este asunto se ve medio raro en la iglesia de Tesalónica, porque eran hermanos que amaban a Dios, y aún así había hombres y mujeres que tomaban venganza en propia mano y les hacían el mal, y ellos, en lugar de decir voy a esperar, voy a ser paciente para que el Señor ponga el remedio, para que Él tome venganza, para que Él haga justicia, decían, pues ahí te voy. Y agarraban la venganza. Pero entonces ahí hay una incongruencia, porque la venganza o la justicia, de dos maneras. Una, o la ejecuto yo a mi manera, a mi modo, a mi gusto, a mi satisfacción, para desahogarme, o se la dejo a Dios. Si le dejo a Dios la justicia, pues eso sería lo mejor. Eso sería lo mejor. Pero muchas veces también sucede que la persona toma venganza por sí mismo y de todos modos está pidiéndole a Dios que mire al malo, siendo que el que toma la venganza en su propia mano también es ofensa para Dios. Malo, y es ofensivo y es doloroso para el corazón de Dios. La iglesia de Tesalónica, una iglesia de amor, una iglesia que crecía, pero aún así tenía brotes de aspereza, de malos tratos, aún así tenía brotes de venganzas. Y el apóstol les dice, sean pacientes, porque Dios es paciente. Y el día de hoy el Señor nos dice, seamos pacientes porque Dios es paciente.
mostremos el amor, porque el amor va con la paciencia. La impaciencia no va con el amor. Y la justicia de Dios, Él a su tiempo va a hacer justicia, y no es necesario que nosotros tomemos la justicia en nuestras propias manos. Nuestra tarea, nuestro trabajo es ser pacientes, es ayudar a los demás, es amonestarlos en amor cuando sea necesario, es recordar las promesas de Dios para los demás y para nosotros mismos, porque eso nos va a dar ánimo. Nuestra tarea es orar por los demás, sobre todo los que están pasando por momentos difíciles. Oremos por ellos. Nuestra tarea es no pagarle a nadie mal por mal, y si nos hacen el mal, nosotros vamos a hacerles el bien, y entonces se va a notar que somos hijos de Dios, porque Dios nos da el sol a buenos y a malos, y Dios nos da la lluvia a buenos y a malos. Él no hace diferencia, Él no hace acepción de personas, Él es paciente con todos. El día de hoy, esta es la palabra del Señor: seamos pacientes con todos los que están alrededor nuestro. Y dejemos al Señor la justicia, dejemos al Señor la corrección. Los invito a que cerremos nuestros ojos y pensemos. En esta última semana, ¿cuántas veces nos alteramos? Quizás ninguna. Magnífico, qué alegría. Pero si en algún momento hemos sido ásperos, si en algún momento hemos tratado de ejecutar venganza nosotros mismos, es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de dejar en manos del Señor nuestras luchas, nuestras causas, nuestros problemas. Es tiempo de dejar en manos del Señor a los que nos ofenden o a los que no hacen las cosas que nosotros queremos como nosotros queremos. Señor, en este día reconocemos que tu amor infinito, tu amor incondicional, es perfecto. En este día reconocemos que tu amor se manifiesta en una actitud paciente, aún con aquellos que tú, Señor, sabes que en algún momento te ofenderemos o iremos en contra tuya. Y te damos gracias, Señor, porque eres un Dios justo, porque eres un Dios paciente, porque no eres un Dios vengativo, pero sabemos que a su tiempo también harás justicia. Mientras tanto, así como tú, Señor, eres paciente, que tu Espíritu nos mueva también para ser pacientes. Que tu Espíritu nos mueva para amonestar con amor. Que tu Espíritu nos mueva para sostener a nuestros hermanos, amigos, familiares en oración. Que nos ayude, Señor, para no pagar mal por mal. Y dice aquí que tú, Señor, les dijiste a tus discípulos: en esto sabrán que son mis discípulos, en que se manifieste el amor entre ustedes, en que se manifieste la paciencia, la alegría en ustedes. Señor, en este momento
te rogamos que nos ayudes, que tu Espíritu obre en nuestra mente y en nuestro corazón, que jamás tomemos la venganza en nuestras propias manos, que jamás nos engañemos pensando que después de que nosotros hemos hecho venganza, tú también la harás. No hagas eso, Señor, porque esa misma justicia puede venir sobre nosotros mismos. Más bien, Señor, ayúdanos para que crezcamos en la fe. Ayúdanos para que crezcamos en el amor. Ayúdanos, Señor, para que crezcamos en el trato y en la cortesía hacia todos los que nos rodean. Padre, que el mundo vea que somos tus hijos, porque en nosotros hay amor y paciencia. Gracias, Padre, te damos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.